Muy buenos días. En este día les damos gracias a Dios por todos los que se conectan y le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de meditar en la palabra. En este día aquí voy a tratar el tema Evangelio sin fronteras. Y el texto va a ser Hechos 18. Estamos llamados a predicar el Evangelio y a discipular. En la entrega pasada nos compartían que Dios escoge a la iglesia para hacer su voz y llevar el Evangelio a todo lugar. En el desarrollo de este pasaje de Hechos 18, continuamos con esa ardua labor misional y que lo continúa Pablo. Aproximadamente el 50% de la población mundial ha escuchado o tiene acceso claro del Evangelio. Significa esto que un 44% de la humanidad, es decir, más de 3.500 millones de personas, se consideran no alcanzadas. Qué gran reto. Es un reto para la iglesia hoy, para los que conocemos de Cristo. ¿Qué desafío te presenta esta situación? Debería confrontarnos a la necesidad urgente que tiene la iglesia para seguir cumpliendo la gran comisión. Esa necesidad que tienes tú, que tengo yo, de superar esa brecha cultural, de vencer barreras y de vencer también indiferencias. Hoy vamos a reflexionar y quiero que tengas presente esta idea. El mandato divino de la gran comisión solo se cumplirá cuando como creyentes asumamos compromiso de compartir el evangelio y hacer discípulos. El mandato divino de la gran comisión solo se cumplirá cuando como creyentes asumamos el compromiso de compartir el evangelio y hacer discípulos. Entonces, nos damos cuenta que hay un mandato. La gran comisión es un gran mandato, es un mandato para evangelizar, que lo encontramos así como dice la Biblia en Mateo 28, 18 y 19. No hay excusas para que alguien diga, no puedo evangelizar, no hay excusas, no existen excusas delante de Dios. El mandato divino de evangelizar y discipular se cumple cuando sin excusas y con obediencia, convicción y compromiso se comparte las buenas nuevas de salvación. Hay un mandato. Como primer punto en ese mandato es predicar. Pablo se propuso a hacerlo. Y dice acá en los primeros versículos, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, vemos que Pablo se propuso allí, estaba predicando en Corinto. ¿Y cómo era la ciudad de Corinto? Dice que era una ciudad famosa en todo el imperio y era conocida por su desenfreno y decadencia moral. Bebían en la inmoralidad y en el libertinaje. El versículo 9 y 10 de Hechos nos dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos aquí cómo
esta ciudad que estaba corrompida, una ciudad inmoral, que si nosotros nos damos cuenta, hoy también el mundo está así, hay mucha inmoralidad, hay mucha decadencia moral, a lo malo le llaman bueno. Y así como Pablo, tenemos como iglesia el mandato de predicar. De predicar no importa que haya temor, no importa que la gente, muchos no estén dispuestos a escuchar como a Pablo, pero vemos que aún había en Pablo temor. Pero también vemos cómo el Señor le dice a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y quiero que tengamos presente y recordemos siempre, cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando compartimos las buenas nuevas de salvación, el Señor está presente. Dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, tengamos la convicción, que tengamos la certeza del que el Señor está con nosotros, que no hay un lugar gigante, no hay un lugar imposible de que puedan el Evangelio llegar a esas almas. Y también es una necesidad. El hombre está vacío sin Dios. El hombre está vacío sin Cristo. Y la pregunta que hoy te debes hacer es, ¿cómo está mi ciudad? ¿Cómo están las personas que viven a mi alrededor? ¿Conocen de Cristo? El pensamiento del ser humano hoy, ¿cómo es? Y todo esto nos lleva a que de verdad dependamos del Señor. Dios conoce las debilidades, Dios conoce los temores, pero también Dios ha establecido en su palabra promesas. Y esto lo tenía claro Pablo. Y por esa palabra, por esas promesas, él las compartía. Las compartía y se esforzaba, tenía la convicción, tenía también ese deseo siempre de compartir las buenas nuevas de salvación, porque eso pasó en su vida cambió, su vida fue transformada, su vida fue cambiada, y eso hace el Evangelio de Dios, cambia y transforma nuestras vidas. En Efesios 6, 18, 20 dice que hay que orar para que al abrir la boca le sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, y que la gente crezca, pueda crecer a la imagen de Cristo, porque ese es el propósito. Y en oración le podemos decir, Señor, ayúdanos. Señor, dame las fuerzas. Ayúdame para seguir adelante, para que tu palabra corra, para que tu palabra cumpla el propósito. Y es necesario prepararnos. Pablo se preparó y duró 1 año y medio compartiendo allá en Corinto. Y dice que siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo, dice el versículo 12, y le llevaron al tribunal. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero juzgar estas cosas. Dice el procónsul, dice Galión, porque los judíos lo llevaron allá a Pablo. Entonces vemos que sí existe oposición. Pero las oposiciones son enfrentadas. Pablo las enfrentó. Entonces hay oposición, pero esas oposiciones no deben impedir compartir el Evangelio. No deben impedir. Ya vemos que
que es necesario creerle al Señor, que el Señor no nos deja solos en esta gran tarea. El Señor no nos deja solos. Y como tercero, la tarea no termina. Esta tarea siempre va a estar allí, va a estar presente. El mandato sigue vigente, no deja de ser. Siempre estamos llamados como iglesia a compartir las buenas nuevas de salvación. Eso no es que lo voy a postergar, no es que lo voy a hacer después, no hay excusas. Siempre el mandato está vigente hasta que el Señor venga. El Señor espera que su palabra sea compartida en todo el mundo. Y para que esto sea una realidad, la iglesia tiene que tener compromiso de evangelización y discipulado. Y esa parte la hacemos como iglesia. Siempre habrá quienes necesitan conocer de Cristo, siempre. Vemos que Pablo compartía. Estaba en el segundo viaje, y en ese segundo viaje que comenzó, lo hacía también con Priscila y Aquila, y fueron y compartieron el evangelio. Y además también ellos trabajaron en sus oficios para no ser carga a la iglesia. Todo eso lo hizo Pablo. Entonces, hay una necesidad espiritual y misional que la iglesia debe cumplir. Y que seamos esforzados. Podemos ser esforzados y valientes porque eso es lo que el Señor quiere. Y en esa necesidad tenemos que tener presente que siempre debe suplirse esta necesidad. ¿Y cómo se suple? Compartiendo el evangelio, compartiendo las buenas nuevas de salvación. Todo hombre, toda persona necesita saber de Cristo, necesita conocer de Cristo. Toda persona necesita la salvación. Toda persona. Ya es independiente de que cada persona reciba o no el regalo de salvación. Ya eso sí, cada quien decide si aceptar el regalo de salvación o no aceptarlo. Pero como iglesia, todos tenemos esa gran misión, esa gran tarea. No es si quiero o no quiero, es un mandato. Y todo hombre necesita redención. Y Jesucristo pagó un precio bien alto, bien grande en la cruz del Calvario, derramando su sangre, dando su vida por la humanidad. Y quiero también dejar como conclusión, el mandato divino se cumple cuando compartimos el mensaje de salvación y hacemos discípulos. Cuando hay convicción, cuando hay compromiso, cuando hay obediencia y cuando no hay excusas. Debemos ser agentes de cambio, llevando a otros a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga. Señor, queremos darte gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, a la luz de la palabra, que nos ayude, Señor, a predicar en tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que no haya obstáculos, que no haya barreras que impidan, Señor, el compartir tu palabra. Gracias por aquellos que lo hacen. Gracias por aquellos que han entendido esta gran tarea, Señor. Pero necesitamos que el compromiso sea de toda la iglesia y no de unos cuantos. Gracias. Gracias, Señor, porque en este día recuerdo, Señor, oh Dios, a unos primos que viven allí en Argentina, Señor, oh Dios, y cómo comparten de ti, Señor, cómo son fieles a ti, Señor. Te damos gracias. Pido que tú bendigas a todo el que comparte tu palabra, que tú le des ese denuedo, Señor, y que esa palabra corra y que esa palabra, Señor, llegue a cada mente y a cada corazón para que se conviertan a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo.